Hola, ¿qué tal, pequeños? Con el placer de siempre les saludo, con mucho gusto, esperando todos los integrantes de tu casa se encuentren bien. Bienvenidos a una emisión más de Puebla en Casa. Me presento, ya me conoces, mi nombre es José Luis Rodrigo Cuautla Lucy. Comenzamos. A continuación en pantalla veremos unas imágenes. Esas imágenes, ¿a qué nos referirán? Nos referiremos a un paisaje tan hermoso, ¿cierto? El agua color azul, las piedras, los árboles. A continuación vamos a seguir viendo más imágenes. La siguiente es, por ejemplo, es en el estado en la República Mexicana, en alguna entidad. Pero estas imágenes que estamos viendo a continuación, ¿de qué estarán hablando? Pues justamente vamos a hablar de un tema de geografía. Estas imágenes nos muestran justamente de algo hermoso. Por ejemplo, aquí en Cholula, en Puebla. Pero tenemos diferentes imágenes. Por ejemplo, ahí vemos todo lo verde, ¿correcto? Aquí estamos viendo un collage de algunas entidades federativas, de las cuales tenemos dentro de México, justamente de las áreas protegidas. Pero ¿por qué en ocasiones tienden a no ser protegidas? ¿Quiénes son los culpables o quiénes somos los culpables de que esto vaya acabando, de que esto se vaya agotando? Aquí justamente vemos una más. Esa es una pirámide, pero justamente eso es algo patrimonio cultural de la humanidad. Pero ¿por qué se está perdiendo todo ello? Justamente es el tema que vamos a hablar. Es aquello de qué es lo que estamos haciendo nosotros como seres humanos para no permitir, para que estamos desechando todo lo que tenemos de la naturaleza, lo que nos ha regalado. Tan simple es, en el caso, por ejemplo, cuando nosotros llegamos a tirar la basura en la calle, ¿qué es lo que pasa? Justamente vienen las inundaciones. ¿Qué pasa si yo, no sé, desecho o se me ocurre en ese momento agarrar, barrer la azotea, el patio de mi casa y echo la tierra a la tarjea? Pues justamente vienen las inundaciones, ¿correcto? Pero no solamente es ello, también tenemos muchos factores que van a influir en ello. Cuando desperdiciamos el agua, cuando lavamos el auto, cuando barremos la calle y echamos el agua. También estamos contaminando, ¿correcto? Pero para continuar quiero mencionar esta frase que dice así: la tierra provee lo suficiente para satisfacer las necesidades de cada hombre, pero no la avaricia de cada uno de ellos. Justamente hablamos de lo que te estoy comentando. Todos, la naturaleza nos está dando a todos y cada uno lo que nos corresponde, pero muchas de las veces, ¿qué es lo que pasa? Queremos exigir. Tan simple es la deforestación, ¿correcto? La tala de árboles. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros, tan simple es agarrar una hoja y romperla. Eso no es lo correcto. ¿Por qué? Porque estamos, justamente lo que nos decía la frase, no estamos solamente con lo suficiente, queremos exigir más de lo que nos está dando la naturaleza. ¿Correcto? Otro tema más, por ejemplo, es acerca de cuando nosotros igual creamos todos estos fenómenos de cuáles son. Por ejemplo, terremotos, sismos. Muchos de nosotros nos van a decir es causa de la naturaleza, correcto, pero nosotros qué hemos hecho para que esas placas tectónicas se vayan moviendo. Otra más, por ejemplo, cuando tenemos eventualidades como, bueno, justamente lo que te estaba mencionando, el amontonar la basura. ¿Qué es lo que va a provocar? Pues vienen las inundaciones, vienen las afectaciones a viviendas, vienen muchos factores que esto nos va a influir. En el caso, por ejemplo, más adelante vamos a ver unas imágenes en el cual nosotros teníamos o tenemos en las playas justamente lo que son mucha basura. Mucha basura, ¿qué es lo que va a hacer? Pues los animales en peligro de extinción. ¿Correcto? Cuando nosotros hablamos igual de animales de peligro de extinción, ¿qué es lo que está refiriendo? Nosotros justamente somos los culpables de que esto esté pasando. Las personas, por ejemplo, que compran zapatos de piel de animal, chamarras, vestimenta, cualquier objeto, cualquier prenda, nosotros la compramos de ese material, sabiendo perfectamente que son animales en peligro de extinción. Pero continuando un poquito de ello, vamos a saber o vamos a entender qué son o cuáles son esos los aspectos de contaminación ambiental. Acompáñame a leer adelante. Nos dice que nosotros lo vamos a nombrar como el top de los 5 problemas ambientales en México. Pero ¿por qué surgen los problemas ambientales en México? Los problemas ambientales en México, recuerda que surgen justamente por lo que te estaba mencionando, descuido de nosotros mismos. La primera que estamos apareciendo en pantalla es la deforestación, que nos dice que la principal causa de deforestación es el cambio de uso de suelo para convertir estos espacios en desarrollos urbanos, industrias, complejos turísticos, campos de cultivo, potreros, entre otros.
Todo ello provocado por una pésima planeación y crecimiento urbano. Otro factor es la tala ilegal. Se estima que el 70% del mercado nacional de madera tiene procedencia ilegal. Es lo que te estaba yo comentando. La tierra nos está permitiendo tener ciertas características, nos está permitiendo ciertos espacios. Y nosotros lo que estamos provocando, ¿qué es? Agarrar y tener, pues justamente avaricia, agarrar lo que no nos corresponde. Mucho de esto es para qué? Satisfacer nuestras necesidades, pero yo creo que ya no es satisfacer necesidades. Ya volvemos a lo mismo, es la avaricia. ¿Por qué? Justamente es, si a lo mejor aquí puedo hacer algún parque, pues es lo que yo voy a generar. Voy a hacer un parque, pues voy a hacer otra cosa, pero no justamente es una necesidad que tengamos, que necesitemos más bien, ¿correcto? Sino todo lo contrario, recordar que es aquello solamente necesario para nosotros, ¿correcto? En la última que nos decía, la tala de árboles. Cuando estamos hablando de tala de árboles, justamente es de ello, ¿correcto? Hablamos de la tala de árboles en el sentido de cuando nosotros compramos algún mueble, pero a lo mejor tenemos un mueble en la casa repetido, pues correcto, no pequeño, no pequeña. Si tenemos a lo mejor tres, solamente debemos de tener justamente uno, no dos, no tres, ¿correcto? En la siguiente imagen vamos a ver cuál es la otra contaminación. Aquí hablamos de la contaminación atmosférica, que la contaminación atmosférica representa un importante riesgo para el medio ambiente y para la salud pública. Dicha contaminación contribuye al calentamiento global con las emisiones de los automóviles, de las fábricas, el polvo y las partículas que se encuentran suspendidas. La contaminación del aire afecta la capacidad respiratoria, enfermedades cardiovasculares y favorece la acumulación de plomo, que puede producir insomnio, pérdida de peso y problemas motrices. Pues justamente tenemos el segundo, la segunda que es la más importante. Volvemos a lo mismo, aquí entran mucho las fábricas. Si tú te has dado cuenta, a lo mejor donde vives tú, algún familiar, tenemos ese problema tan importante, la contaminación. La contaminación también habla acerca de los vehículos. Muchas de las veces te has dado cuenta, los camiones, el transporte público que tiene a lo mejor o empieza a echar smog. Eso es lo que justamente daña. ¿Y qué es lo que va a dañar? Daña la atmósfera. ¿Qué es la atmósfera? También daña lo que es viene aquí un poquito lo del calentamiento global, ¿correcto? Que es esa capa, o igual, cuando tenemos mucho calor, cuando los rayos ultravioleta, ¿qué es lo que pasa? Ya no soportamos, ¿correcto? Pero ¿por qué es lo que se está generando? Pues justamente somos nosotros. Las fábricas, volvemos un poquito a las fábricas despiden muchos químicos. La mayoría de las fábricas es lo que tiene, ¿correcto? Desde las industrias, de las motrices, desde fábricas de tela, de cualquier tipo, índole, siempre van a despedir ciertas características, que esto es lo que va a dañar siempre a la atmósfera, ¿correcto? La siguiente nos dice acerca de la siguiente contaminación, que es la contaminación del agua y la más importante. El agua ha de presentar un color, olor y sabor aceptables. Sin embargo, la calidad de agua comienza a ser grave problema en México. Por ejemplo, a nivel urbano, industrial y turístico, pero sobre todo en el crecimiento irregular y desordenado. Suelen direccionar los residuos a cauces de ríos, lagos, playas y demás ecosistemas acuáticos, lo cual ha provocado la destrucción de humedales y manglares. Pues justamente esto es el tema que te estaba yo hablando también, que cuando nosotros tenemos o tenemos acostumbrados, no me vas a dejar mentir, en ocasiones lo que hacemos es más fácil tirar la basura en la calle. Esto justamente, ¿qué es lo que va a pasar? Pues cuando vienen las lluvias, pues ¿qué es lo que hace? La lluvia, recuerdo, el agua, recuerda que viene con fuerza. Al momento de que nosotros tenemos fuerza en el agua, ¿qué es lo que va a provocar? Pues justamente viene la provocación de inundaciones. Pero una más importante, aquí te hago un pequeño recordatorio y sobre todo te exhorto a que cuando saquemos a nuestra mascota, favor de llevar una bolsita, porque eso recuerda que también es contaminación atmosférica. ¿Por qué contaminación atmosférica? Cuando nosotros hablamos de la contaminación atmosférica, cuando tu perrito, gato o cualquier animalito hace sus heces, ¿qué es lo que pasa? Las dejamos ahí, pero ¿qué posteriormente cuál es el ciclo de ello? Lo que pasa es que va a agarrar, se va a secar y eso se va a convertir en polvo. Y después del polvo, ¿qué va a pasar? Pues cuando nosotros vamos caminando o vamos cualquier actividad, lo que vamos a hacer es inhalo. Y justamente nos decía anteriormente y en la presentación qué es lo que va a pasar. Vienen las enfermedades pulmonares. A lo mejor ya va a empezar el cansancio, entre otras. No es de un día para otro que te va a pasar eso, pero si tú conoces a lo mejor a algún amigo, algún vecino que siempre saca a su animalito, exhortarlo. Oye, ¿sabes qué? Cuando saques a tu animalito,
lleva una bolsita para que con base, o bueno, con ayuda de la bolsa podamos nosotros justamente recoger las heces y esto nos va a permitir justamente ¿a qué? A evitar la contaminación, ¿correcto? Pero regresando respecto al agua, el agua perfectamente, vamos a playa, cualquier playa, recuerda que siempre es necesario agarrar, llevar una bolsa y depositarla en su lugar. ¿Por qué? Porque has visto imágenes de tortugas que tienen popotes. Recuerda que justamente llegó una etapa en la cual ya no se permitía el acceso, bueno, nos habían prohibido que utilizáramos justamente las bolsas de plástico. ¿Por qué? Porque no les damos el uso correcto. ¿Cuál es el uso correcto? Hay que reutilizarlas, ¿correcto? Más adelante vamos a hablar acerca del uso de las 3 R's. Hay que reutilizar, reciclar, ¿correcto? Pero no, lo que hacemos primero es justamente agarrar, desecharla a la primera. Algunas de las veces estas basuras, estos desechos van justamente a la playa. ¿Y qué es lo que va a pasar en la playa? Pues ahí es cuando la tortuga, han visto, cuando se le mete el popote por la nariz, cuando diferentes animalitos se mueren justamente por lo mismo. Son infinidades de actividades que nosotros hemos hecho en contra de la naturaleza. Son muchos los cambios que vienen, son muchos los cambios que hemos podido visualizar todos, ¿correcto? Por eso te invito, te exhorto a que vayamos cambiando un poquito ese panorama, esa visión, esa mentalidad y justamente seamos formadores de cambio, formadores en los cuales nosotros vamos a tener ese cambio, porque recuerda que tú ahorita eres pequeño, posteriormente igual eres adulto, pero ¿cuál es el ejemplo que vamos a tener que dar? Recuerda que siempre hay que predicar con el ejemplo. La siguiente imagen nos habla acerca de la siguiente contaminación, que es especies en peligro de extinción. Lo que bien te estaba yo mencionando hace unos momentos. La modificación, fragmentación y destrucción de los ecosistemas pone en grave riesgo la continuidad biológica y evolutiva de las especies silvestres. El tráfico ilegal de especies de flora y fauna silvestre es otro factor que se relaciona con la extinción de las especies. En los últimos años se ha presentado un creciente índice de comercialización. Pues justamente aquí lo que te estaba yo mencionando con antelación. Cuando nosotros hablamos de las especies en peligro de extinción, ¿qué es lo que está pasando? Pues muchas de las veces a lo mejor tenemos una mascota que no tenemos debemos de tener en casa. Muchas de las veces has visto imágenes, hay países que tienen animales exóticos, por ejemplo, tienen un animal como un tigre, un león en casa. Recuerda que esos animales pues justamente no podemos tener y bueno, pongo un ejemplo de ello, pero hay muchos animales que nosotros no podemos tener en casa, están en peligro de, lo que te estaba diciendo, hay prendas que están costosas y justamente ¿por qué? Porque son de pieles de animales, pero lo que estábamos viendo es ilegal el tener una mascota pues de este índole y sobre todo sabiendo que está en peligro de extinción. ¿Correcto, pequeño? Esto es lo que te quiero decir, lo que te quiero informar, que nosotros debemos de estar cambiando un poquito. ¿Te has dado cuenta? Vuelvo a lo mismo a los fenómenos naturales que hemos tenido, ¿correcto? Pero esto ¿con base a qué? Pues no hay otro culpable más que nosotros mismos que hemos empezado a contaminar nuestro medio ambiente. En la siguiente imagen vamos a apreciar justamente otro y el último que es acerca del suelo y la basura. Lo que bien te estaba comentando acerca de la basura. Recuerda que cuando nosotros tiramos cualquier desecho, pues aquí viene el uso de las 3 R. Reciclo, reutilizo. ¿Por qué? Porque justamente a lo mejor el PET nosotros le podemos dar otro enfoque. Pero aquí nos dice que la basura es otro problema ambiental que enfrenta México. Hace 10 años, un habitante producía 0.7 kilogramos al día, es decir, 700 gramos al día, ¿correcto? Hoy, cada uno de los más de 130 millones de mexicanos producimos 1.6, es decir, más del doble de basura. ¿Qué es lo que estamos ocurriendo? Pero eso no es lo grave. Lo grave es que nosotros no sabemos ponerla en los botes correspondientes, ¿correcto? Cuando nosotros hablamos de basura, justamente esto es lo que nos va a provocar inundaciones, nos va a provocar malos olores también, porque si nosotros estamos echando a lo mejor la comida, pues no, recuerda que la comida justamente va por botes, va por clasificación, cuando nosotros debemos de hacer justamente o realizar el tirar la basura, la comida o cualquier desecho, siempre va por orden.
Y recuerda también, por ejemplo, en el caso de la cáscara de las frutas, también sirve para abono para las plantas. Aquí no es necesario que nosotros podamos tirar ello. Nosotros al momento de que le echamos esa basurita, esa cáscara de la fruta, no de toda, aclarando, no de toda, hay algunas que sí nos va a permitir, hay algunas que no nos van a permitir, ¿correcto? Pero es importante que nosotros tengamos en cuenta ello, que tengamos que saber que cuando nosotros tenemos algo respecto a basura, debemos de ponerla orgánica e inorgánica. ¿Cuál es la orgánica? ¿Cuál es la inorgánica? Esto nos va a permitir justamente verificar ello, verificar o reducir un poquito, no verificar, ir reduciendo un poquito el aspecto de la contaminación. Todo esto nos va a englobar, todo lo que hemos venido platicando nos va a englobar a la contaminación. La contaminación, hemos hablado acerca del suelo, hemos hablado de basura, hemos hablado del agua, hemos hablado de deforestación, del aire también. Pero ahora bien, es momento de platicar. ¿Cuáles son esos fenómenos? ¿Qué es lo que no debemos de hacer para que esto conlleve a los malos hábitos de la naturaleza? Pues justamente empezamos con el agua, el no contaminar, el no estar desperdiciando. Estábamos hablando hace algunos minutos acerca de que ya está acabándose el agua. Muchos de los lagos, tú has visto, playas y demás, han disminuido el agua, ¿correcto? Y esto, pues, ¿qué es lo que va a conllevar? Pues justamente va a empezar la sequía, ¿correcto? ¿Qué sequía? Pues obviamente muchos de los cultivos, muchos de los que se dedican a ello, pues van a empezar, pues, han visto algunas imágenes y demás, que no estamos lejos de la realidad de que se va a vender el agua. Es decir, que una botella va a costar bastante dinero. Si ahorita a lo mejor, ejemplo, puede costar 5 pesos, a lo mejor puede costar hasta 30, 40 pesos una botella de agua. Entonces es momento de que nosotros podamos tener conciencia de todo lo que nos va a llevar. Tan simple otra también, si estamos viendo a lo mejor el prender un carbón, un anafre y demás, ¿qué es lo que va a contaminar? Justamente el humo. Recuerda que todo ello conlleva a la atmósfera, después de ahí el calentamiento global, la capa de ozono y demás. Todos estos problemas son los que van a conllevar al mal hábito de todos nosotros. ¿Correcto, pequeño? Pues ahora es momento de que podamos hablar y seguir hablando acerca de cuáles son las medidas de prevención, por llamarlo así, para que justamente no estemos maltratando a nuestro planeta. Otra más tan simple es, cuando sacamos, te estaba yo mencionando, de tu animalito, debemos de tener las heces perfectamente. Pero eso no es todo. Ahorita te has dado cuenta que en muchas, no solamente en Puebla, no solamente en el municipio de Puebla, sino alrededor, interior, exterior del estado, también en todas las entidades y a nivel mundial ha habido ¿qué? Sismos, ha habido temblores, ha habido inundaciones. Pero ¿esto qué conlleva? Volvemos a lo mismo. Es momento de reflexionar un poco, hacer conciencia de lo que estamos haciendo bien y de lo que estamos haciendo mal. Es por eso que te invito, te exhorto a que cambiemos un poquito más. A continuación vamos a jugar un poquito acerca de lo que hemos venido hablando. Por eso en este momento vamos a ver en pantalla, estamos viendo en pantalla la primera imagen. La primera imagen estamos hablando acerca de la primera palabra, pero has jugado a lo mejor horcado, ¿correcto? Cuando nosotros hablamos del ahorcado, acá justamente estoy solo, pero vamos a tratar de hacerlo entre todos, ¿sale? Nos dice la primera pregunta, ¿cuál es la fuente de energía inagotable que no contamina el ambiente y que gracias al avance tecnológico cada vez es menos costosa? Pues aquí es algo muy importante, algo sumamente importante, es algo que nos da la naturaleza y justamente lo vemos en ciencias naturales. Son dos tipos de energía. Recuerda que tenemos energía, la convencional, o no, bueno, no convencional, pero también se le conoce como natural. Otra pista que te puedo dar es que hay una artificial. Cuando hablamos de estas dos, recuerda que hablamos acerca de la luz, ¿correcto? Que es la luz. ¿Cuál entonces sería la natural? Pues justamente es la que nos permite, que es el sol. Recuerda que cuando nosotros hablamos del sol, estamos hablando que es una fuente de energía inagotable que no contamina el ambiente, porque justamente cuando nosotros hablamos acerca de la energía artificial, es justamente la luz que tenemos en casa. Pero esto pues obviamente conlleva a mucha contaminación también. Aquí tan simple, lo podemos visualizar.
Cuando no utilizamos aparatos electrónicos, desconectarlos. Pues obviamente, ¿por qué? Porque esto nos va a conllevar ¿a qué? A contaminación, a gastos y demás. Entonces, aquí nos podemos o hablamos acerca de que no contaminemos. Justamente la luz natural tiene cierto periodo, ¿correcto? A lo mejor si ahorita son en tu casa, ejemplo, a las 6 de la tarde, hay momentos en el cual sí debemos de utilizar la luz, pero si son las 12 del día y está justamente la luz natural, pues evitar a toda costa el utilizarla. ¿Por qué? Para no desperdiciar y justamente no seguir con lo mismo. Seguimos en la siguiente y nos dice así, la siguiente nos dice que cuál es el elemento, en pantalla está apareciendo, que cuál es el elemento natural que difícilmente se recupera, ya que para recuperar 1 centímetro debe pasar entre 100 y 400 años. ¿Cuál sería, pues justamente ese elemento natural? Algo que te estaba yo hablando acerca hace unos minutos es de que tú podías realizar en casa acerca de que le podíamos poner a lo mejor la basura de las frutas, de las verduras y demás, la cáscara. ¿Qué será ese elemento? Algo que nos ha dado la madre tierra. Te estoy dando un ejemplo de ello. En la parte última hablé acerca de la tierra. Pero recuerda que es el elemento natural que difícilmente se recupera, ya que para recuperar 1 centímetro deben de pasar de 100 a 400 años. Acá te hablaba yo de algo muy importante, que nosotros debemos decir no a ¿qué? A las bolsas de plástico. Pero si tú te has dado cuenta, o si puedes tratar de hacerlo en casa, tú puedes meter una bolsa en una maceta, en tu misma, a lo mejor si tienes jardín y demás, podemos poner una bolsa y esa bolsa verás que en 2, 3, 4 e inclusive meses sigue idéntica como tú la dejaste. Entonces, estamos hablando de un elemento muy importante. Este elemento es conocido como el suelo. ¿Por qué el suelo? Aquí nos está hablando acerca justamente que son más de 100 a 400 años para que crezca solamente 1 centímetro. Pero imagínate, si nosotros somos de las personas que tiramos todo a la calle, pues ¿qué es lo que va a pasar? Pues justamente imagínate, si son de 100 a 400 años, ni tú ni yo, hasta la otra generación o otra generación, va justamente a ver estos cambios. Entonces es importante que nosotros podamos realizar pues justamente nuestra labor, que ¿cuál es nuestra labor? El no tirar las cosas, el no tirar, el no contaminar, justamente el reutilizar, el reciclar, ¿correcto? ¿Por qué? Porque si yo reutilizo, a lo mejor en este momento tengo una bolsa de plástico, le puedo hacer nuevamente otro uso. Si tú te has dado cuenta, cuando van ya a la compra papá, mamá o inclusive tú, ya no te dan bolsa de plástico. Lo que hacemos, ¿qué es? Pues justamente es ello, el evitar, el erradicar un poquito el problema del ambiente. El ya no utilizar, el ya no, cuando vamos a cualquier centro comercial, lo que debemos de hacer es justamente ello, el evitar utilizar las bolsas de plástico. A lo mejor ya llevar, en el caso, tú te has dado cuenta en cualquier tienda de autoservicio, ya venden las bolsas, ¿correcto? O a lo mejor desde casa puedes llevar una bolsa no de plástico, ya la puedes a lo mejor hasta elaborar con tu propia prenda, puedes elaborar muchas cosas. Recuerda, es reutilizar. Reutilizar, cuando nosotros reutilizamos las cosas, a lo mejor una prenda, no sé, se me ocurre una playera, el pantalón, muchas cosas que nosotros tenemos en casa podemos reutilizarlas. En el caso se me ocurre también, cuando tiene las mochilas de años anteriores, a lo mejor en ese momento le puedes decir a mamá, mamá, vamos a ir a comprar, pero en esta ocasión yo voy a cargar. Ok, perfecto. ¿Por qué voy a cargar? Porque en este momento no vamos a utilizar ni una sola bolsa, vamos solamente a utilizar mi mochila. Ok, ya está un pequeño granito de arena. Pero si esto lo estamos conllevando, lo hacemos diario, créeme lo que vamos a tener muchos cambios. Pero justamente ¿de quién deben de ser los cambios? De todos, no tuyos, no míos, sino de todos de manera general. La siguiente nos dice la siguiente pregunta y es así. La sociedad y los gobiernos se percataron de que efectuando acciones podrían contrarrestar los efectos de las actividades humanas y heredar un mejor futuro para la niñez. ¿Hacia dónde van dirigidas estas acciones? Pues justamente hablábamos acerca de ello, ¿correcto? Cuando nosotros hablamos de los problemas,
Recuerda que aquí estamos involucrados todos. No solamente te vuelvo a repetir tú, yo, tu mamá, sino estamos involucrados todos. Todos, desde gobierno, aquí estábamos hablando acerca del gobierno, ¿correcto? Pero no justamente el gobierno nos va a venir a decir, oye, debemos de hacer esto. No, debe de haber una iniciativa y esa iniciativa debe de ser tuya, debe de ser mía, deben de ser de todos justamente. Regresando un poquito a lo que nos decía, dice, sociedad y gobierno se percataron de que efectuando acciones podrían contrarrestar los efectos de las actividades humanas y heredar un mejor futuro para la niñez. Correcto, pero también a lo mejor el gobierno nos está apoyando. Pero si nosotros no tenemos esa iniciativa, no tenemos ese cambio, recuerda que nosotros somos el ejemplo a seguir. Pero si yo soy el primero que te estoy hablando del tema y lo primero que es retirar o depositar en el suelo cualquier basura, pues justamente no estamos dando ese ejemplo, ¿correcto? Y aquí nos dice que hacia dónde van dirigidas las acciones. ¿Cuáles serán esas acciones? ¿Cuáles serán? Pues justamente del problema que estamos, o del tema que estamos hablando, que es acerca del problema ambiental, ¿correcto? Son muchas las asociaciones, son muchas las personas involucradas en los cuales ya se están pues sumando a aquello de no tirar la basura, a lo mejor de reutilizar, el reciclar. Hay muchos centros de acopio para ello, el reciclar los envases de PET, el reciclar bueno, justamente todo lo que se pueda reutilizar. Estábamos viendo hace unos minutos de cuántos gramos pasamos a kilogramos, es decir, el doble de lo que estábamos teniendo normalmente. Entonces, aquí justamente es ello lo que te invito, a que estemos un poquito ese pequeño cambio de que pues cuando lleguemos a hacer alguna acción, recuerda que toda acción va a traer una consecuencia, ¿correcto? Regresando un poquito, entonces recuerda que nuestra respuesta de esta tercera pregunta dice, ¿hacia dónde van dirigidas de estas acciones? Recuerda que son los problemas ambientales, ¿es correcto? Pero estos cambios, justamente quedaría así, de esta manera, problemas ambientales, ¿correcto? Pero esto, ¿cómo vamos a contrarrestarlo? ¿Cómo vamos a ir ayudando a que el gobierno también, yo te voy a ayudar, pero tú también me vas a ayudar, correcto? Pero ¿cómo es lo que vamos a hacer o qué debemos de realizar para que esto se lleve a cabo? Pues justamente recuerda el evitar. ¿Qué voy a evitar? El tirar basura, pero algo muy importante, evitar contaminar. Aquí el contaminar abarca todo lo que hemos venido realizando, todo lo que hemos venido haciendo. ¿Cómo vamos a realizar ello? El no contaminar, evitar el contaminar a toda costa. ¿Por qué? Porque justamente después de ello venimos pues con los problemas lo que te estaba yo mencionando. Hay muchos problemas en este momento que nosotros nos debe de pues preocupar de ello. ¿Correcto? La siguiente imagen fue justamente, o la siguiente pregunta nos habla acerca de que los niños de México han iniciado acciones como regar el jardín por las tardes o avisando a los adultos de las fugas que hay en sus casas, lavándose los dientes con un solo vaso. ¿Hacia qué elemento natural van dirigidas sus acciones? Aquí es algo muy importante, algo muy primordial que hemos venido manejando en estos momentos. Algo vital que nosotros justamente utilizamos en la vida diaria. Aquí nos dice que son dos acciones justamente. ¿Tú crees que estoy en lo correcto que en este momento me ponga yo a lavar mi coche, mi auto, lo que tenga yo con manguera? No, ¿verdad? Debemos de reducir la cantidad. ¿Cómo vamos a ir reduciendo la cantidad? Pues justamente el evitar utilizar lo que son mangueras. En el caso, por ejemplo, aquí nos hablan acerca de lavarnos los dientes. Cuando nosotros abrimos la llave, el grifo, pues ¿qué es lo que hacemos? Muchos de nosotros acostumbramos a lavarnos los dientes, estamos cepillando y dejamos abierto el grifo. Pues eso es totalmente erróneo. ¿Por qué? Porque nada más debemos de tener justamente nuestro vaso, lavamos y justamente volvemos si es necesario llenarlo. Pero ¿qué pasa cuando igual nos bañamos? Correcto, dejamos abierta la regadera y ¿qué es lo que pasa? Aquí hay un desperdicio de agua. Correcto, muchos de nosotros en ocasiones lo podemos hacer, también es totalmente erróneo. O en el caso
vienen temporadas a lo mejor de calor y demás. No, pues vamos a tener que mojarnos. Ok, ¿y por qué nos vamos a mojar? Recuerda que a lo mejor ahorita tú eres pequeño, pero recuerda que también vas a ser adulto. Y los problemas que ahorita tú estás dejando, posteriormente van a venir de generación en generación. Debemos de tener ciertos hábitos. El hábito justamente de cuidar algo que estamos viendo de este lado, que es el agua. El agua, recuerda que es vital para todos y cada uno de nosotros, ¿correcto? Aquí nos habla acerca de el agua. Porque nos dice que los niños en México han sido acciones como regar el jardín por las tardes, suavizando a los adultos de las fugas que hay en casa, lavándose los dientes con un solo de vaso, con solo un vaso. ¿Hacia qué elemento natural van dirigidas estas acciones? Pues justamente a algo muy importante, que es el agua. Recuerda aquí también, cuando nosotros tenemos algún tipo de planta, recuerda que son en periodos justamente en la mañana, no en la tarde justamente cuando está el rayo del sol. ¿Por qué? Porque justamente esto viene de la evaporación y demás. ¿Correcto, pequeño? Vamos a pasar a la siguiente y última, que nos habla acerca de la última imagen. Nos habla y nos pregunta lo siguiente, que nos dice así: cuando los niños realizan acciones como usar las hojas por los lados, clasificar la basura, reusar, reciclar y reducir, además de consumir al menos la cantidad de productos empaquetados, ¿qué elementos del ambiente están cuidando? Pues justamente aquí hablamos de tres. ¿Cuáles van a ser esos tres? Pues recuerda que es algo muy importante, que es el agua, lo que hablábamos. Hablamos también del hablamos acerca también del aire, del suelo, perdón. Hablamos acá del suelo y por último, ahora sí, lo que estamos hablando acerca de el aire. Cuando nosotros hablamos de estos elementos, nos estamos refiriendo justamente que son las acciones importantes que debemos de estar realizando. ¿Por qué? Porque nos dice, cuando los niños realizan acciones como usar las hojas por los dos lados, clasificar la basura, reusar, reciclar y reducir, además de consumir la menor cantidad de productos empaquetados, ¿qué elementos del ambiente están cuidando? Son los tres importantes. ¿Cuáles van a ser estos? Que es el agua, el suelo y el aire. Aquí son los tres elementos que nosotros debemos de tener muy presentes. Aquí algo que te debo de recordar: reusar, reciclar y reducir, que es el uso de las tres R's. Y por último nos dice algo muy importante: muchos de nosotros no nos gusta utilizar las hojas por ambos lados. Recuerda que es por los dos lados, no solamente por la parte de enfrente, ¿correcto, pequeños? Y ya para finalizar, vamos a pasar rapidísimo a la página 159 de tu libro. En la página 159 de tu libro vas a visualizar que tenemos una actividad. En este momento la estamos viendo en pantalla. Nos habla acerca de que nos dice así: completen el siguiente mapa mental en tu cuaderno y al terminar analícenlo en grupo. Seleccionen el más completo. Justamente aquí vas a ayudarte con papá o con mamá. Es importante ello porque ahorita, bueno, justamente lo podemos realizar entre todos. Y nos dice: un problema ambiental de mi comunidad. ¿Cuál es ese problema ambiental de mi comunidad? ¿Cuál es el que tengo que erradicar? A lo mejor lo que te estoy repitiendo, a lo mejor cuando tenemos la mascota, o a lo mejor mi vecino deja todos los días ahí la basura tirada, pues también es un problema ambiental. ¿Qué es un problema ambiental? Recuerda que es un problema ambiental. Después de ahí nos dice las consecuencias. ¿Cuáles van a ser esas consecuencias? ¿Correcto? Los problemas ambientales de mi comunidad a lo mejor pueden ser 2, 3, 4, 5 o todos de los que te había yo mencionado justamente. ¿Y cuáles son esas causas que están produciendo ello? ¿Cuáles son esas causas que la están produciendo? ¿Cómo vamos a hacer para que todo ello nos permita justamente apoyarnos acerca de no hacerlo? Pondremos rapidísimo nada más un ejemplo. Un problema ambiental se me ocurre ahorita, que es la contaminación del suelo, la basura. Recordar cuáles son las consecuencias, a lo mejor porque mi vecino, o no puedo decir que mi vecino, yo mismo a lo mejor en un día tiré la basura en la calle. Las causas que la produjeron, ¿qué es lo que va a la consecuencia que va a originar? A lo mejor taparse los caños, los drenajes. ¿Y qué va a pasar? Inundaciones. ¿Y quién provocó todo esto? Pues justamente nosotros mismos. ¿Correcto, pequeño? Pues justamente me despido con esta frase que dice lo siguiente: no te preocupes por el mundo que dejarás como niño, mejor preocúpate por los niños que tendrán en el mundo.
Me dio mucho gusto el haber participado contigo en esta emisión Pequeño Pequeña. Recuerda seguir viendo las emisiones de Puebla en Casa. Te recuerdo mi nombre, Rodrigo Cuautle. Recuerda que en el estado de Puebla los maestros somos los pilares de la educación por la cultura de México. Me dio mucho gusto el haber trabajado contigo. Hasta la próxima.